en los temas que nos convocan siempre. Hoy día queremos hablar con Pedro Fierro, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Usted tal vez está diciendo, ¿y qué es la Fundación Piensa? Así que, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y partamos por ahí. Sí, muchas gracias a usted de verdad por invitarnos. Estoy muy contento de estar acá para hablar de eso, ¿cierto? De qué es lo que es la Fundación Piensa. Yo creo que, claro, o sea, para entender qué es la Fundación Piensa hay que hablar de las cosas que ustedes hablan, yo creo, todas las semanas, que es el tema de la descentralización, ¿cierto? O sea, nosotros nacimos en virtud de una necesidad profunda. Nosotros le llamábamos el desierto, los marqueteros de repente le llaman el océano azul, o sea, un mundo de problemáticas, de situaciones que quizás no muchos se estaban haciendo cargo, y ese mundo del desierto, del océano azul, que estaba conformado por distintas cosas. Partamos por el tema de la elección de intendentes, ¿cierto? El único país de toda Latinoamérica que no elija sus máximas autoridades regionales, aparte el tema del gasto subnacional de Chile, 18, 14 dicen algunos, versus un 40 y tanto por ciento, 46, 43% promedio de la OCDE. Que es la plata que se gasta la plata que se gasta en las regiones o a nivel municipal, ¿cierto? Entonces había una serie, uno piensa por ejemplo lo que pasa en Puerto Montt, una región como Los Lagos, en donde cerca del 3 de cada 4 alumnos, de los mejores alumnos de los colegios, se van de la región a estudiar a Santiago. Uno dice ya, pero después vuelven. No vuelven. Y no vuelven porque no pueden. No vuelven porque no pueden la mayoría, o sea, si esa es la verdad. Pero estamos hablando de una región que ve de forma impotente cómo sus mejores alumnos se van a estudiar a la capital, a Valparaíso, a Viña del Mar. Y dejan ahí su talento también. Incluso en Valparaíso. Valparaíso es una región universitaria. Y aún así, 1 de cada 4 alumnos se va a estudiar a Santiago. Entonces, había una serie de problemáticas que nosotros sentíamos en ese minuto que no mucha gente se estaba haciendo cargo. Hay que mencionar lo que conversamos antes, ¿cierto? Lo que hace Don Henry en el sur y muchas otras organizaciones en el norte ahora se están organizando harto. Pero piensa, en estricto rigor, es el primer centro de estudio regional autónomo, que no dependemos ni de universidades, ni un partido político, ni algún otro centro que esté en Santiago. Somos completamente autónomos, porque fue esta necesidad en particular y estos problemas los que hicieron que 56 familias se juntaran y trataran de hacerse cargo de estas problemáticas y en particular de varias cosas que son las que pasan en particular en la región de Valparaíso. ¿Cómo opera? Porque entendemos de lo que estamos conversando que aquí estamos ante un organismo que se parece o que suscribe permanentemente a las causas que tiene, por ejemplo, la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, pero que aquí trata de tener un brazo armado, un motor que genere cambios. ¿Cómo es ese motor y qué cambios pretende generar? Sí, nosotros nos definimos como un centro de estudio, pero somos como un think and do tank. También tratamos de generar ciertos proyectos que involucren un desarrollo en particular, y hay que decirlo, para los habitantes de la región de Valparaíso. El tema es que esto se puede replicar en muchas otras regiones y un poco lo que estamos tratando de promover, pero supongo que también podemos hablar de eso. Y en particular, como te decía, nosotros nos dedicamos esencialmente a 3 temáticas, bueno, en realidad 4, una que tiene que ver la descentralización, otra que tiene que ver el desarrollo territorial, particularmente de Valparaíso, otra que tiene que ver el control democrático. O sea, estamos hablando de una región que no se caracteriza por su probidad y transparencia en los últimos años, entonces había que tratar de generar información para la ciudadanía de cómo se estaban gastando los fondos públicos. Y finalmente, en los principios que nosotros creemos que no han encaminado en gran parte al desarrollo hoy en día, son los principios de una sociedad libre y responsable. En base a esas 4 temáticas, nosotros tratamos de desarrollar un trabajo de investigación seria, investigación académica muchas veces, y tratar de... Aportan información a la ciudadanía para que tenga claridad respecto a estos temas. Claro, con distintos proyectos y también ahí después te puedo dar algunos ejemplos, ¿cierto? Pero no tan solo nos quedamos en eso, sino que también tratamos de meternos en temas de formación para universidades. Hoy en día estamos haciendo 2 cátedras de descentralización para 2 universidades importantes de la región. Hacemos una cátedra de descentralización para los alumnos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y otra cátedra de descentralización para los alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Eso es un antes y un después, porque de alguna forma la descentralización como proceso no existe porque no hemos permitido que exista. O sea, cuando empezamos a hablar, cuando hacemos un curso, cuando tenemos estudios, cuando la gente se levanta, cuando se arman movimientos, la cuestión va agarrando carne y es lo que ha pasado durante los últimos años. ¿Cuál es la recepción que tienen los estudiantes frente a esta cátedra? La recepción es positiva, y es positiva por este mismo océano azul que estamos hablando. O sea, sorpresa de no haber sabido eso antes. El tema de la descentralización no es problema para Chile. Y la gente que se da cuenta que es un problema para Chile trata de hablar de eso.
pero en particular la gente no sabe que 3 de cada 4 alumnos de la zona de los lagos se van a estudiar a Santiago, no tiene idea, y no tiene idea tampoco de cómo eso puede afectar para el desarrollo de una región entera. Entonces, en general, claro, uno dice que Santiago es Chile y muchas veces Santiago es Chile. Yo no voy a mentir, o sea, hay que venir a Santiago para grabar programas para hablar de Valparaíso o de otras zonas, o en general de las regiones. Y en particular siempre nos toca, nosotros estamos viniendo a Santiago 3 veces a la semana para poder descentralizar. Entonces, uno dice que Santiago es Chile, pero ni la independencia de Chile se firma en Santiago. O sea, y son cosas que el común de los chilenos no sabe tampoco. Entonces, ahí gran parte de nuestro trabajo, aparte de generar insumos para la discusión en políticas públicas, nosotros entendemos que hay una bidimensionalidad en el tema de la descentralización, que tiene que ver un cuento de institucionalidad, de los cambios que se van a producir, elección de intendentes, descentralización fiscal y todo el cuento, pero también un tema sociopolítico, social sobre todo, de entender que esto es una problemática importante. Me da la impresión, por lo que hemos visto en los cursos, de que esa conciencia de este problema no existe. Y mientras no exista, la verdad es que es difícil poder hacer algo. Ahora, ustedes han hecho encuestas y estudios respecto de estos mismos temas. ¿Cuáles son las áreas que han iluminado a propósito del foco que han puesto en estos temas? Sí, a ver, nosotros, como te decía... No me refiero a los 4 temas, me refiero a qué cosas han visto, ¿verdad? Sí, en particular nosotros nos tratamos de volcar a temas de descentralización, tanto a nivel institucional, como te decía, como también... ¿Cuáles son los hallazgos en el fondo? Sí, en el fondo los hallazgos que hemos encontrado es que de partida falta información. Entonces nosotros, eso fue una de las primeras, de hecho el foco que tenemos para este año es impulsar un observatorio de transparencia, que lo estamos lanzando esta semana, se llama Piensa Transparente, donde nosotros analizamos todos los fondos públicos locales y regionales del gobierno de Valparaíso. En el fondo tratar de llegar hasta dónde se está gastando y hasta qué porcentaje se ha gastado y el grado de avance de cada proyecto. Aparte de eso, generamos ciertos indicadores. Que es como un chorreo de la agenda de probidad que se generó todo el año pasado, igual inevitablemente. Pero uno piensa, eso lo podemos hablar también, pero uno piensa en la agenda de probidad y lo que se habla de territorialidad es poco y nada. Pero claro, nosotros queríamos tratar de aportar información a la ciudadanía, hicimos también indicadores para las distintas comunas, nosotros tenemos, como te decía, 2 encuestas que hacemos con AIMAR, que son 1.650 casos presenciales, encuestas inéditas en Chile, solo para la región de Valparaíso. ¿Con qué foco? Con el foco de calidad de vida, y el otro foco tiene que ver con autoridades y participación ciudadana. Entonces, con esta encuesta y aparte toda la recolección de datos que nosotros tenemos de la Intendencia, un paréntesis, que no es fácil obtener datos de parte del gobierno regional. O sea, acá hay una ley de transparencia que se dice ser muy estricta, pero la verdad de las cosas es que lo publican 2 meses después, 3 meses después. Y no el Excel, sino que un documento fotocopiado que va a la internet para que uno tenga que estar pasando los datos uno por uno. Entonces, un trabajo mayúsculo que la verdad es que un par de investigadores se dio el trabajo de hacer. Pudimos llegar a esta plataforma que es muy sencilla, aporta información, incluso nuestra idea ahora es ocupar mucho la infografía, video, para tratar de decirle a la ciudadanía dónde se están gastando esas lucas que de repente uno sinceramente no sabe. Igual es interesante el foco porque hoy día en el proceso y en el momento en el que estamos de centralismo muy grande, van a hablar de cómo se está gastando las 4 chauchas que cada gobierno regional puede administrar, que es muy poco, ¿verdad? O sea, lo que se está pretendiendo es aumentar el gasto y que uno de verdad pueda criticar a su autoridad regional porque las facultades que tiene las implementa de mala forma. ¿Cómo ustedes promueven la participación ciudadana para que los ciudadanos sean activos en la demanda de un proceso de descentralización? Sí, nosotros generamos en esta etapa, ¿cierto? Todavía la descentralización social. Generamos talleres para bases sociales, talleres para juntas de vecinos, talleres para centros de alumnos, talleres de formación política, pero también estos talleres que son más técnicos, de tratar de por ejemplo, con este observatorio, ir a presentarlo a juntas de vecinos, enseñarles cómo se utiliza. Incluso nosotros, por ejemplo, esto es algo positivo. La Municipalidad de Valparaíso nos solicitó durante esta semana poder tener reuniones también para analizar los datos de la encuesta. Estamos hablando de una encuesta inédita que aporta información muy valiosa para las municipalidades. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros tenemos de trabajar, tratar de ir conciliando el mundo también de la ciudadanía con el mundo de las autoridades públicas, ir creando sinergias, por supuesto, pero sobre todo ir despertando esta conciencia sobre las problemáticas reales. Pedro, ¿cómo ustedes colaboran con...? Hay mucha gente que quiere hacer esto en otras regiones
y aún así siguen ocurriendo como iniciativas aisladas. Este tipo de iniciativas, si estuvieran coordinadas a nivel nacional, o sea, el impacto que podrían tener sería enorme. ¿Cómo ustedes ven, por un lado, la materia del resto del país en la discusión, la formación y la colaboración con estos otros centros, y qué esperanza hay respecto de que esta cuestión realmente genere impacto? Sí, yo creo que también voy a dividir mi comentario en dos. La sinergia con otros centros en particular, nosotros tratamos de trabajarla mucho. Es que hay pocos centros. Sí, hay pocos centros. Y no por eso, siendo muy sincero, esta semana estuve conversando 1 hora por teléfono con don Henry, que está en el sur tratando de hacer muchas cosas. Y ahí también vamos a tratar de generar sinergias con el mismo observatorio, con otro observatorio que ellos están pensando hacer, y una serie de proyectos que este año debiesen tratar de impulsarse. Eso por un lado, o sea, yo creo que las sinergias existen, hay incluso algunas ideas de armar un proyecto como piensa en otras zonas de Chile, que ahora están en proyecto, por eso que todavía mejor ni mencionarlos para que funcionen, pero también hay otro cuento de un poco con la esperanza que nosotros tenemos sobre esto, y la verdad es que la esperanza no es muy positiva. No es muy positiva. Nosotros nos fijamos algunas metas sobre descentralización institucional, cosas que tenemos que hablar. Por ejemplo, el tema de la elección de intendentes, que hoy en día se votó en el Congreso, en el Senado, ¿cierto? Uno puede decir se aprobó. El tema de los partidos políticos, que es algo que no se habla, la territorialidad de los partidos políticos, el tema de la capacitación y la evaluación. Algo que no se habla porque se quiere impedir que esa cuestión realmente avance. El tema de la capacitación y evaluación de los funcionarios locales, que hoy en día no tienen ningún estándar privado. O sea, es una capacitación que muchas veces es un chiste. Y finalmente el tema de la atribución y las lucas que llegan a las regiones, que de eso sí se está tratando de hablar harto, ¿cierto? Pero volviendo entonces al primer punto, en el tema de los intendentes, claro, o sea, uno dice, se aprobó la idea de legislar, vamos a tener próximamente intendentes electos, o sea, pero cuando se acabe esta discusión, de aquí a un par de años más, recién ahí vamos a pensar en hacer la ley orgánica constitucional que va a regular la elección, probablemente pasen otros 5 años y probablemente recién en 10 años vamos a poder elegir intendentes, cuando tengamos una nueva constitución, que capaz que no contemple los intendentes electos. Entonces, en ese caso particular, nuestra visión es tratar de meternos también al debate constitucional, que hay mucho que hacer ahí, ¿cierto? En el tema de los partidos políticos yo creo que es elocuente, y por eso yo te digo que en general yo no veo acá mucha esperanza. Hoy en día, por parte, por ejemplo, de la nueva mayoría, y lo voy a decir con todas las letras acá, las reformas que se están impulsando, casi todas, o todas, son en el fondo, agrandan el poder gubernativo central. Entonces, que de ahí nazca una reforma de descentralización de verdad, yo lo veo muy improbable. Sí, por otro lado, el tema de la oposición pasa exactamente lo mismo, el convencimiento que hay, y por eso te quiero poner un ejemplo. Se habló de los partidos políticos, si tenemos una nueva ley de partidos políticos, el tema de la territorialidad, nada. Representación territorial de los partidos políticos, nada. Se habló de la reforma tributaria, y el mismo ministro en ese entonces tuvo que salir a decir de que no vamos a hablar del tema de la descentralización fiscal porque todavía no tenemos el informe en ese minuto de la comisión presidencial. Entonces, yo creo que queda está bien. Mucho todavía. Podemos tener esperanzas, pero hay que ser realistas, sinceros con nosotros mismos. Con las expectativas. Sí. Pedro, se nos acabó el tiempo. Esto es terrible porque nos quedan muchos temas pendientes. Para otra ocasión será. Pero sí, pues, y esperamos tener también resultados del trabajo que están haciendo ustedes en la región de Valparaíso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Hasta aquí llegamos, vamos viendo las distintas iniciativas a nivel nacional que se desarrollan por esta urgencia de promover, estimular, empujar el proceso de descentralización, a pesar de todas las resistencias que igual tiene, ¿verdad? Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.